Bienvenidos a Séptimo Arte y más, el programa donde hablamos de películas y donde reflexionamos acerca de ellas. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, algo de lo que tenemos que hablar, que casi no mencionamos o que lo mencionamos así de vez en cuando, y es acerca de donantes. Para esta semana escogí dos películas que hablan acerca de este tema. Y es porque a lo largo del año también hay un día del donante de sangre, hay un día del de donantes. Entonces justamente vamos a recopilar a todas esas personas que han ayudado, que han aportado y que han salvado vidas a través de la donación, ya sea de sangre, de un riñón, etcétera, etcétera. Para las películas de esta noche, bueno, fue difícil escoger, voy a ser honesta, pero escogí la decisión más difícil, que es la historia de Anna Fitzgerald, y demanda a sus padres para tener emancipación médica. ¿Cómo esto trae consecuencias en la familia y cómo esto va causando o se va descubriendo qué es lo que realmente quiere Anna con esa demanda? Y por otro lado, es una película que se llama Dos vidas contigo. En esta película, la esposa de un hombre fallece y su corazón va a una joven que ha estado hospitalizada toda su vida por problemas del corazón. ¿Qué pasa cuando este viudo y esta joven se consiguen? Bueno, esa es cuestión de película y no les voy a dar muchos spoilers. Para esta semana tengo 5 noticias, comenzando con la que ha dado más de qué hablar esta semana por diferentes cambios, diferentes cosas que se han dado, y es la versión de Pinocho de Disney, que está pautada para estrenarse el 8 de septiembre a través de Disney Plus. Esta película protagonizada por Tom Hanks nos cuenta la historia de, bueno, cómo tenemos ese muñeco de madera que quiere ser un niño de verdad. Por otro lado, hay una película que es una comedia que se va a estrenar el 24 de junio de este mes y se llama Hombre versus Abeja. Es una comedia en la que un hombre tiene que cuidar la casa de una señora y resulta que dentro de la casa vive una abeja. Entonces él va a hacer todo lo posible para sacarla viva o de otra manera. Por otro lado, para que lo sepan, viene una película que se llama Uncoupled, sin pareja, que cuenta la historia de cómo un hombre de pronto queda soltero cuando su pareja lo engaña, se divorcia y tiene que volver al mundo de las citas. Es una comedia de Netflix que se va a estrenar el 29 de julio todavía. Por otro lado, esta es una película que yo dije, no, es que salió, ya sabemos de dónde salió Fiona, de Shrek, porque te le pusieron la musiquita. Entonces, es una película protagonizada por Joey King, conocida por películas como El Stand de los Besos, que se llama La Princesa. Pero resulta que esta princesa tiene mucho más que ofrecer y mucho más que dar que una cala bonita. Cuando decide no casarse, ahora tiene que enfrentarse a todos los demás para poder salvar a su familia. Esta película está pautada para estrenarse el 1 de julio. Y finalmente, la serie, una serie que es como de suspenso, de misterio, que se llama Siempre Fui Yo. Es una serie de Disney Plus que se va a estrenar el 15 de junio y en esta la protagonista tiene que descubrir qué sucede cuando su padre fallece.
quién lo mató, por qué lo mataron, quiénes son sospechosos. Entonces, por ahí se va la trama. La curiosidad de la noche, justamente es de esta película que se llama Dos vidas contigo. Y es que resulta que la directora Bonnie Hunt, quien también es actriz y también participó en la película, fue la encargada de convencer a su hermano, ¿verdad? Súper chévere, para que le ayudara a hacer algunas escenas dentro del hospital en el que él trabajaba. Es decir, las escenas que vemos dentro del hospital, si son un hospital completamente real, sí existe, está en Chicago, y allí fueron donde se grabaron las primeras, las escenas del hospital que aparecen, que son muy poquitas, pero que se consiguió ese permiso por conexiones. Después de una votación que estuvo muy difícil, pues en las redes quedó en un empate, quedó 2-2, pero preguntando por el Discord había quedado 3-3, pero ya nos quitaron el empate. Y resulta que la película ganadora de la noche es La decisión más difícil. La historia de una niña que demanda a sus padres por emancipación médica para dejar de ser donante de su hermano. Pero que a lo largo de la película vemos también lo que está pasando o lo que ha pasado para que llegue a esa decisión. Así que la primera pregunta es, ¿nos damos cuenta de lo que nosotros podemos causar, sea bueno o sea malo? Sully nos dice aquí que ella siente que sí, pero ha tenido experiencias donde las personas le han dicho que se han sentido afectadas por sus acciones y ella no sabía. Bueno, a veces de verdad tenemos acciones y no nos damos cuenta de cómo afectan a las otras personas, sino hasta que, bueno, hasta que hablan con nosotros. O nos damos cuenta por una mirada o por una actitud que empiezan a tomar. Y están afectadas por algo que nosotros hicimos, entonces nos enteramos a veces de una vez, pero otras veces no nos damos cuenta. Merck nos dice que en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Y es que a veces estamos tan centrados en lo que está pasando que a veces no nos damos cuenta de verdad cómo se sienten los demás, sino hasta que nos dicen, epa, me estoy sintiendo así. Y justamente Merck nos dice que ella se da cuenta de las reacciones de los demás o quien se siente afectado, porque justamente las personas que nos cuesta a nosotros leer a las personas. Siempre decimos, no, es que hay que darnos cuenta del lenguaje corporal, pero realmente casi nadie nos enseña cómo es el lenguaje corporal. Justamente por eso es que nos cuesta tanto darnos cuenta de lo que nosotros podemos causar, sea bueno o sea malo. Aquí Zulia nos está recomendando que hay que ver una serie que se llama Lie to Me. Hola, Hola, bienvenida, Elmi. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, voy a participar porque llegué tarde. Ah, Penitencia a todos los que llegan tarde, hay que participar. Mira, y bueno, me perdí la parte que más me gusta, la primera parte. Siempre me gusta la primera parte. Mira, en algunas ocasiones no nos damos cuenta, pero si lo hacemos meditado, o sea, sí nos damos cuenta, obvio, porque estamos en las cosas. Pero hay situaciones que no nos damos cuenta que estamos afectados con nuestras acciones. ajá. ¿Y cómo te das cuenta?
que todo depende de la intención de lo que se está haciendo. Ah, ok. Está bien. Muchas gracias, Henry. Bueno, depende también de la intención de lo que queramos hacer. Si sabemos que de plano va a afectar, entonces hay que tener como más cautela. Y digo más un poco más de cautela, pero hay momentos en que uno lo hace sin querer, lo hace sin intención. Pero en la película vemos que le preguntan a esta niña, ¿verdad? En la decisión más difícil, vemos que le preguntan a esta niña, ¿tú estás consciente de lo que va a pasar si tú haces esto? Y la niña, con 11 años, dijo, sí, yo estoy consciente de lo que va a pasar si yo hago esto. Porque justamente ya va viendo, o bueno, no es que va viendo, sino que se va imaginando lo que puede pasar, pero también tiene algo que decir por sí misma. Porque ella justamente se está dando el valor a su persona, un valor a sí misma, un valor que no le habían pedido permiso, no le habían preguntado si lo quería hacer, pero ahí estaba. Dentro de esta película también hay otra pregunta que llama la atención porque de verdad que es una pregunta fuerte para algunas personas, y es ¿qué tanto hacemos por las personas que amamos? Aquí Zulia nos está diciendo, y ella ya respondió esa pregunta justamente porque en el Día de las Madres también lo sacamos. Y hoy también porque esta pregunta ya no sale de la mamá. Bueno, también sale de la mamá, pero no solo de la mamá, sale también de la niña. Y sale de la niña porque todo lo que está pasando comienza con esta niña diciendo que ella fue creada con un fin, con un único fin. Y el final también dice, fui creada para esto, yo nací para esto, pero que somos hermanos, sabemos que por nuestros hermanos daríamos una reunión, pero no lavaríamos los platos porque esa es otra historia. Que Zulia respondió esa pregunta ella respondió que por los hijos lo harían todo. Porque por los hijos se esfuerzan, porque por los hijos se hace. Y se hace con gusto, no como un sacrificio. Zulia dice que ella sigue pensando que por sus hijos daría todo. Y también por sus hermanos. Justamente por papá y por mamá hacemos muchísimas cosas, nos esforzamos para que el día que nosotros podamos llevarlos a comer helado, para poder darles algo valioso desde lo que somos. Y por nuestros hermanos también, porque los queremos, peleamos. Con eso sí hay que ser muy honestos, con los hermanos peleamos. Pero al final del día, los queremos, y porque los queremos haríamos lo que fuera porque ellos estén tranquilos, porque ellos estén felices. Aquí Mer nos dice que hacemos de todo. Lo que pasa es que no todos manejamos el mismo lenguaje del amor. Lo que para unos es valioso, para otros no. Eso también es otra cosa. Saber qué es valioso para la otra persona y hasta dónde también puedes tú llegar, porque justamente al no manejar el mismo lenguaje,
Si lo que tú estás haciendo eh, no es valioso para la otra persona, entonces no es un trabajo perdido, pero si es como sentir que no fuiste suficiente. Y eso también es otra cosa, ¿no? Una cuestión de salud hacia ti mismo, saber que hasta dónde tú puedes llegar dependiendo de esos lenguajes del amor que tenga cada quien. Porque entonces después ha pasado, ¿no? A mí no, pero sí he sabido que ha pasado que damos una tarjeta que para nosotros es muy, muy importante, que para nosotros significa mucho, pero para la otra persona no es tan importante y lo vota, entonces nos sentimos mal por, por esa tarjeta. Entonces, por eso también conocer el lenguaje del amor el lenguaje del amor de la otra persona para poder llegar, si se quiere, a un punto medio. No dice Zully que, bueno, eso es correcto, a veces hacemos cosas y para otros no es tan valioso. Mer nos dice que hay un libro que se llama El lenguaje del amor de Gary Chapman, donde él hace una clasificación del lenguaje. De ese libro, ella hizo una reseña hace como un año. Lo voy a buscar. Pero, dependiendo de qué tanto conocemos a la otra persona, podemos llegar a un término medio o de verdad poder cumplir con las expectativas que tenga la otra persona, porque también decimos, bueno, a mí me gusta el chocolate, bueno, pero te llevan un chocolatico, un torotico, y tú querías era el chocolate, el sabor enorme, por ejemplo. También las expectativas de las otras personas nos hacen esforzarnos un poquito más o ir buscando cómo hacer para demostrarle a esa persona que la amamos, que la queremos. Nos dice que su lenguaje es más de atender, que la gente se sienta bien. Zully nos dice que el de ella es físico, es de hablar, abrazar. Y justamente, como cada uno, desde lo que puede hacer, desde el lenguaje del amor de cada uno, va a ofrecer algo diferente. Y de esa manera podemos decir, oye, me importas, oye, te amo, oye, te quiero, sin necesidad de decirlo. Y nos dice, ahora que los demás no entienden dónde está la cosa. Justamente lo que estábamos diciendo, porque cada quien maneja un lenguaje del amor distinto. Entonces, hay que aprender a ver de quién es cada cosa, ¿no? Aquí en esta película vemos que vemos cosas desde los diferentes puntos de vista. Vemos desde el punto de vista de la hermana, de Ana, la vemos desde el punto de vista de Kate, desde el punto de vista de Jessie también, del papá, de la mamá. Vemos incluso un poquito del abogado. Vemos cómo cada quien intenta hacer lo mejor por esas personas que aman, cómo cada uno está luchando algo, está peleando algo que los demás desconocen o que los demás conocen pero que no les importa porque hay una situación que es más apremiante. Y en ese momento nos damos cuenta también que ese lenguaje del amor es importante entenderlo, pero también la cosa es cómo nosotros lo expresamos. Lo que me lleva a la siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos entender a los demás lo que queremos? Zully nos dice que ella es bien clara, que cree que la vida le dio el don de poder comunicar con facilidad y que cree que por eso es maestra. Yo no sé, pero yo no soy de
estar diciendo yo quiero. A veces me da rabia decirlo, pero debo mostrarlo de alguna forma. Seguramente me pongo brava y digo, ahora no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Pero no me he analizado. No te Hay que has... preguntarle a las otras personas cómo soy. Ay, no sé a quién preguntarle por qué. Creo que me pongo brava. O sea, Una cosa así. en mí, que es muy tierna normalmente, Sí, se pone bravo cuando los demás no ese es un entienden. disfraz. Mira, yo sí. A menos que sea algo de un negocio. Si es un negocio, que no es algo de amor. Si es un negocio, sí es ABC. Ah, ok. No hay esperas. O sea, no hay, qué bueno, titubeos. Pero si es algo de así, de relaciones, exacto, interpersonales, de cariños, de afecto, de estar involucradas en ese sentimiento. Ajá. No sé, es que no lo digo, creo que me cuesta decir, Te tiene que cuesta abrir. saberlo, tiene que leer la mente. O sea, Qué cosa tan, viste, tiene que ser adivino, las cosas que uno se tiene que entera. ser, tiene que ser adivino. Ahora, si es un negocio, negocios claros. Bueno, lo que dicen eso de cuentas claras conservan amistades. Así es, así es. Yo aplico eso en los negocios. Así mismo debería aplicar aquí tienes el contrato, A, B, C, D. Si no lo cumple, chao. Bueno, viste, ahí tienes una idea. Empecé a aplicarla desde ahorita. Si pasa algo, ya tienes el contrato de decir, mira, no, ya lo hice así, así, así. Porque justamente no todas las personas son adivinas, no todas las personas podemos leer la mente. Ojalá, imagínense lo genial que sería que la gente pudiera poder leer las mentes. Zuley nos dice que eso del contrato lo hizo con César antes de decidirse el nombre. Es más fácil. Y no es, y no digo que es fácil por el cómo se maneja, sino que ya sabes por lo menos qué esperar de las otras personas también. Más que por eso es también poder entender a la otra persona qué es lo que ha pasado. Porque normalmente antes de tú firmar tu preguntas. Aquí Zully dice que eso lo hizo ella, pero por no querer repetir experiencias de vida. Justamente uno tiene ya conocimiento de lo que pudo haber pasado, entonces ya diciendo, mira, esto es así, 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 o yo quiero esto, esto y esto, ya por lo menos pueden llegar a acuerdos que se van a ir cambiando porque nada es estático, pero nada se mantiene igual, pero ya saben más o menos entre qué cosas se pueden jugar. Aquí Merck nos dice que considera que si conocen el tema del lenguaje, pueden entender y diferenciar el lenguaje de los otros. También hablar, como dice Zully, nos está diciendo Merck, porque no leemos los pensamientos de otros. Influye también la percepción. Justamente a veces lo que es más cómo lo escribimos, también puede hacer cambiar esa percepción. Todo esto, bueno, hay una cuestión de que no siempre vamos a poder entender a las otras personas y no siempre vamos a poder ayudarlas, no siempre se va a poder salvar a todo el mundo. Entonces, la última pregunta así de la noche es, ¿cuándo dejamos ir a aquellas personas que amamos? Y resulta que este es el tema más importante de la película. Es justamente ese momento
si se quiere, el más problemático, pero al mismo tiempo también el que te hace sentir, sinceramente, que ya la película no te puede dar más. Y no te puede dar más porque ese es el punto en el que todos los protagonistas, toda la familia, se da cuenta de lo que realmente pasa y de lo que realmente va a pasar. Y Sully nos dice que es fuerte, pero cuando amas, sabes que nada te pertenece en este plano, pero que todo está en ti en esencia. Cuando te sabes uno con la persona que amas, no hay una separación. Él me dice que físicamente cuando desee, de corazón, nunca. Justamente en la parte de la película, bueno, en general es como dicen Sully y Andy, porque nos damos cuenta que las personas a veces se van a ir, pero que siempre van a estar, una parte de ellos queda en ti, sea un sentimiento, un recuerdo, una frase, algo queda en ti. Y Sully dice que nunca han estado separados, así que no hay nada que dejar ir, porque justamente las personas que conocemos nos van dejando huellas emocionales, no físicas. Las físicas se van a desaparecer en algún momento, pero sí nos dejan una huella emocional que entonces dices, conocí a esta persona, me agradó, fue mi mejor amiga, y a veces se separan por un motivo u otro, pero cuando se vuelven a encontrar es como si no hubiera pasado el tiempo, como si nunca se hubieran separado. Y justamente en esta película vemos que la mamá tiene que dejar ir a esa persona que ama, porque ya no es que no haya nada que hacer, pero es que el querer aferrarnos a algo le puede hacer daño también a la otra persona. Y justamente como eso pasa, entonces tenemos que aprender a soltar para tú crecer como persona, para que las otras personas también lo hagan. Merck nos dice que cuando trabajan los apegos, entienden que cada quien debe seguir su camino. Nos cuenta que a veces aferrarnos a algo puede hacernos mucho más daño y no solamente a nosotros, sino a esa otra persona. Porque a veces nos queremos aferrar tanto, tanto, tanto que no nos damos cuenta que esas personas están siendo lastimadas de alguna manera. Y esta película lo habla, pero es que de una forma muy, muy fuerte, sobre todo por todo el tema de la familia, todo lo que está pasando. Esto terminamos el debate de esta noche, dejándolos reflexionar de esta película, y si no la han visto, realmente los invito a verla, porque esa decisión no es fácil. Nunca ha sido fácil y justamente la película lo dice perfectamente, la decisión más difícil. El top 3 de esta noche realmente lo componen estas dos películas que estaban en la votación, La decisión más difícil y Dos vidas contigo. Porque sinceramente no hay muchas, como digo, no hay muchas películas en las que se mencione esto de ser donante. Hay,
episodios, hay personajes. Y justamente uno de esos personajes es uno de los que menciono ahorita, que es Danny Williams de Hawaii 5.0, quien en un episodio, por cierto, tuvo que salvar a su amigo Magajet donando un riñón. Aquí les comparto también una iniciativa de Humanitas que, como todas las semanas, tiene su semana de cultura humana. Esta semana es de religión y justamente podemos ver un poquito de eso en Dos Vidas Contigo, como cada uno tiene una forma diferente de ver la situación. Y no solamente de verla, sino de sentir cómo Dios los ayuda y la importancia que tiene para cada uno de esos personajes. Finalmente, les recuerdo, la persona que hace el fondo musical de estos programas, Jan Guevara, está dando clases de música a partir de los 7 años para canto, teoría y solfeo y guitarra, y a partir de los 12 para armonía y composición. El Discord de Rota Blockchain la semana que viene está activo nuevamente a partir del día martes con Elmi, quien invita a un Hyber a contarnos sus aventuras dentro de la plataforma. Los días miércoles con Alejandría Ivane, que nos vamos al espacio en Space Rosa. Los días jueves, Daniel y Elmi se encargan de brindarnos información acerca de la blockchain, respondiendo todas las dudas y con temas de acuerdo al momento en Todo sobre Hype. Y finalmente, el día viernes hablamos de películas y de reflexiones. Los espero la semana que viene con otro tema muy interesante. Y si es posible, hagamos algo para hacer el mundo un lugar mejor cada vez, así sea, no necesariamente donando un órgano, pero veamos cómo podemos ir cambiando el mundo tal vez desde dar nuestro tiempo a alguien, que eso también es importante. Nos vemos la semana que viene en Séptimo Arte y más. Chao, chao.